Buenas noches, compañeros. ¿Me confirman si todos escuchan claro pues el audio, por favor? Buenas noches, Lick. Buenas noches, ¿todo bien? Claro, Buenas noches, fuerte. todo bien. Todo bien. Perfecto, muchas gracias. Dimos un tiempo de 5 minutos para que se pudieran conectar los compañeros que aún tenían problemas de conexión. Entonces, vamos a dar inicio ya a la segunda clase del día de hoy. Y si pudieran tener ahí a la mano su constitución política y el código tributario, los que lo tengan por ahí, para poder ir viendo algunos artículos de los principios del derecho tributario que vamos a desarrollar hoy. Entonces, a efecto de que vayan marcando de una vez lo que nosotros vamos a ir desarrollando en la sesión de hoy. Entonces, vamos a dar inicio con la segunda clase del día de hoy. Entonces, me confirman si pueden visualizar mi presentación que tengo en pantalla. Sí, Lick. Perfecto, entonces vamos a continuar. Bueno, hoy nos corresponde la clase número 2. Ayer vimos pues las generalidades, definiciones y la naturaleza del derecho tributario. Entonces, hoy vamos a iniciar la sesión o la segunda clase con dar la definición de qué es la autonomía del derecho tributario. En ese sentido, vamos a entender que la autonomía del derecho tributario es un tema que durante mucho tiempo se ha discutido desde el origen del tributo, que fue hace miles de años hasta la actualidad. Pero toda esta evolución o toda esta modificación cambiante. ¿Alguien tiene su micrófono ahí encendido? No sé si tienen alguna duda o se encendió por accidente. Bueno, creo que estamos bien. Bueno, como les comentaba, la autonomía del derecho tributario ha sido un tema que ha sido discutido desde hace mucho tiempo hasta la actualidad. Hay algunos elementos que son los fundamentales o los importantes para considerar al derecho tributario como un derecho autónomo. Este pues se caracteriza por elementos propios del derecho tributario como tal, dentro de los cuales vamos a enumerar estos 4 que podrían ser los principales. Y el primero sería que este derecho tributario cuenta con su propia legislación a través del Código Tributario, que sería la ley específica vigente en Guatemala, que es la que va a regir al derecho tributario como tal. Aparte de la Constitución, que nos da los principios y muchas generalidades, esta va a ser nuestra ley específica para temas del derecho tributario en nuestra legislación en Guatemala. También hay algunas leyes tributarias específicas, como las que mencionábamos el día de ayer, que puede ser la ley del ISR, la ley del IVA, del USIN. Estas pues son específicas de acuerdo a la naturaleza del tributo que estemos desarrollando. También para tomar en cuenta el derecho tributario como un derecho, una ciencia autónoma, vamos a establecer que esta va a tener sus propios principios que están regulados en la Constitución y va a contar con su propia doctrina. Entonces, en este sentido, la autonomía se va a referir a que esta puede integrarse por sí sola, pero no puede concebirse de una manera absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que con todos estos elementos, estas características que acabamos de enumerar en esta presentación, pues se podría establecer que el derecho tributario puede ser una ciencia autónoma que va a subsistir por sí sola y que en algún momento, pues si bien no necesita de otra para que ésta surja la vida jurídica, sí va a depender en este caso, por ejemplo, del derecho público, para que pueda tener un efecto y pueda ser vigente en nuestro país. Esto quiere decir que para su funcionamiento y su existencia sí va a depender de otras en el ámbito del derecho y va a depender de los principios constitucionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien hay una norma específica o tiene sus propios elementos y sus propias características para surgir por sí solo, tenemos que tomar en cuenta que en Guatemala, para que una ley pueda ser aplicable o una normativa pueda ser aplicable, tiene que haber anteriormente pasado este proceso de sancionatorio de ley, y para que esto pueda ser aprobado o pueda ser una ley vigente, se tiene que establecer que este no va a contradecir a los principios constitucionales, por lo cual esto, digamos, en este caso que el Código Tributario va a ser nuestra ley específica, va a ir de la mano con esos principios constitucionales que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces,
por tal motivo, para los compañeros que se van conectando, les solicitaba si pueden tener a la mano su constitución y su código tributario para ir viendo estos elementos un poco más formal y que ustedes los puedan ir marcando en su código tributario y en la constitución. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿O alguna duda de momento? Todo bien. Vamos a continuar. Entonces, en ese sentido, pues una vez teniendo clara la autonomía y cuáles son sus elementos fundamentales o principales, vamos a ver los principios que van a fundamentar el derecho tributario. Entonces, bueno, esta es la presentación que acabamos de desarrollar ya. Permítanme que esta se me repitió. Bueno, entonces tenemos que los principios fundamentales del derecho van a estar fundamentados en estos que vamos a tener a continuación. El primero va a ser el principio de legalidad, el cual va a establecer que los tributos solo pueden ser fijados por ley y actúa como un verdadero límite a la potestad tributaria. Quiere decir que no va a haber un tributo sin que alguna ley o alguna normativa lo tenga previamente establecido. Eso lo vimos el día de ayer, que se recuerdan que yo les dije que tomaran en cuenta las características del derecho tributario, porque más adelante, o sea, el día de hoy vamos a desarrollar estos principios que también son del derecho tributario, que son muy similares, pero yo más adelante les voy a hacer un cuadro comparativo entre características y principios que son, van de la mano, pero tienen algunas diferencias muy marcadas, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, pero en su momento yo les voy a estar haciendo ese cuadro comparativo para que podamos tener esa diferencia entre características y principios del derecho tributario. Luego tenemos el segundo, que es el principio de la capacidad de pago. Este principio de capacidad de pago hace referencia a que todos los tributos van a ser establecidos en función de la capacidad económica de cada contribuyente a quien va dirigido. Esto, si tenemos nosotros en nuestra constitución política a la mano, nos vamos a ir al artículo 243. Voy a ver si lo puedo proyectar acá, para los que no lo tengan. No sé si pueden ver la proyección que tengo de una constitución que tengo acá en PDF. Me confirman si lo ven, por favor. Sí, licenciado. Bueno, Sí, entonces, si se dan cuenta acá en mi presentación, yo indico que este principio de capacidad de pago está regulada en el primer párrafo del artículo 243, que establece: el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme el principio de capacidad de pago. Y si nos venimos aquí a nuestra constitución, lo voy a acercar un poquito, nos establece tal cual está en la presentación: el principio de capacidad de pago es el sistema tributario, debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos y confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán de eliminarse progresivamente para no dañar el fisco. Entonces, para fines del curso, nos interesa únicamente este primer párrafo. Y pues acá pues estamos viendo también que existe una prohibición a la doble o triple tributación. En ese sentido, no sé si alguien me quisiera apoyar, si tiene idea de qué es la doble o la triple tributación acá en Guatemala y que pueda dar un ejemplo del mismo. Por ahí veo que el compañero Norman está levantando la mano. Bueno, Chelik, pues lo que recuerdo es en el caso del IDP, ¿verdad? Que es el impuesto de distribución del petróleo, que por ejemplo a la hora que nosotros echamos combustible, pagamos el IVA, ¿verdad? Y aparte pagamos IDP, ¿verdad? Entonces, en el día de ayer también se me ocurría, por ejemplo, que nosotros en la factura de luz pues pagamos IVA y también aparte se paga la tasa municipal, ¿verdad? No Sí, sé si... exactamente. Ese podría ser un ejemplo que puede y no puede ser contradictorio a este principio constitucional. Qué bueno que toca usted ese tema, porque justamente a esto nos referimos. Si bien analizamos la naturaleza del doble tributo, tal y como lo establece vamos a regresar a la Constitución, a nuestro artículo 243 en el segundo párrafo, donde indica que se prohíben los tributos y la doble o múltiple tributación interna.
cuando hay un mismo hecho generador atribuible a un mismo sujeto pasivo. Entonces, en este ejemplo muy puntual que menciona el compañero, estamos viendo que al momento de que nosotros compramos gasolina o pagamos nuestro servicio de luz, estamos pagando 2 o más impuestos por un mismo servicio. Entonces, acá si lo vemos en términos muy generales o muy genéricos, un mismo servicio, en este caso, está produciendo 2 o más impuestos. Si bien está afecto a la bolsa de toda la población, si lo vemos desde el punto de vista un poco más científico, más específico, no lo toman como una doble tributación porque hay un impuesto que está destinado para cierta área y otro impuesto para otra área. Entonces nos venden la idea de que son impuestos diferentes, pero al final estamos tributando sobre un mismo servicio. Entonces estas circunstancias en algún momento han sido objeto de presentar inconstitucionalidades porque en teoría la Constitución prohíbe esta doble tributación y actualmente pues sí se está dando disfrazada de otros nombres o de otros impuestos. Entonces prácticamente sí tenemos una doble tributación, pero esto más que todo se refiere a que si nosotros ya pagamos un impuesto, el sistema no debería dejarnos pagar nuevamente un tributo. Entonces, un ejemplo más claro, que es el que he mencionado desde el día de ayer, es el impuesto de circulación de vehículos. Por ejemplo, si nosotros ya pagamos nuestra calcomanía, que es lo que corresponde al impuesto de circulación, el mismo sistema de la SAT ya no nos va a hacer otro cobro porque va a parecer que nuestro impuesto ha sido ya cancelado y en ese momento pues se está, digamos, garantizando que no se dé esta doble tributación. Sin embargo, de otra manera o con otro nombre, pues de igual manera nos están cobrando ciertos impuestos que al final afectan al bolsillo de la población y que no se está cumpliendo con el fin del Estado, que es garantizar todas estas garantías mínimas, que es la finalidad suprema del Estado. Entonces, hasta acá no sé si hay alguna duda, compañeros, o alguien quiere intervenir o dar otro ejemplo con relación al tema. Vamos a ver en el chat si hay preguntas. El principio de legalidad está fundamentado, pregunta el compañero Donald Urizar. Sí, más adelante yo les voy a dar, creo que en una o dos presentaciones más está el fundamento del principio de legalidad, entonces se los voy a dar también. Y pues aquí la compañera Mercedes Judith también nos indica que en el artículo 239 de la Constitución está, y sí, efectivamente vamos a retroceder acá un par de artículos. Y acá está el principio de legalidad si lo vemos desde el punto de vista constitucional. Entonces nos indica, el principio de legalidad corresponde con exclusividad al Congreso de la República para decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Aquí tenemos otro par de literales, pero si quieren, para avanzar lo vamos a desarrollar más adelante, que tengo yo el análisis de los principios fundamentales del derecho tributario, enfocándolo desde la Constitución. Entonces, si estamos bien hasta el momento y no hay más dudas, podemos continuar. Nos vamos a la siguiente presentación. Acá tenemos también como tercer principio fundamental del derecho tributario el principio de igualdad. Este nos va a establecer que tanto los nacionales como los extranjeros se benefician de las instituciones públicas, de los servicios públicos que el Estado presta y por consiguiente, en igualdad de circunstancias, también tienen la obligación de contribuir al gasto público, tomando en consideración que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Esto, en pocas palabras, quiere decir que todos los habitantes del territorio guatemalteco están obligados a pagar impuesto. Acá pues nos hace la observación, esta definición que yo les coloco acá, que los extranjeros también al venir o a visitar nuestro país se están beneficiando de instituciones públicas. Entonces, que al igual que los habitantes o que los ciudadanos guatemaltecos, ellos también tienen la obligación de satisfacer estos impuestos o estos tributos que el Estado pues ha impuesto para que se pueda cumplir con la finalidad del bien común. Entonces, no sé si alguien me quiere dar algún ejemplo de esto, solo creo que la compañera Rocío había levantado la mano.
Y si no, le damos la palabra a la compañera Jennifer Carolina, creo que. Compañerita Jennifer, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. En este caso, como usted estaba comentando, de que tanto nacionales como extranjeros tenemos derecho a los servicios y también de aportar también el pago de impuestos. En este caso, ¿por qué se da las exenciones de IVA al momento de los extranjeros cuando vienen de algún consulado o algo a comprar en alguna tienda? Bueno, recordemos que si son por parte de consulados o son cuerpos diplomáticos, pues ellos tienen algún tipo de preferencia en cuanto a su permanencia acá en el país. Entonces, estas personas de alguna manera no vienen en plan turístico, sino que vienen designados a alguna comisión en específico. Entonces, acá se consideran algunos aspectos para esa exención de impuestos, que de igual manera en esta presentación más adelante está contemplada esta parte de la exención para que lo podamos abordar de una manera un poco más detenida, pero prácticamente sería por razones de la visita, que es una visita de forma diplomática con una designación para una comisión en específico. Entonces, este sería el principal objetivo, la razón de que se pueda regular esto, que está también establecido en nuestra Constitución. No sé si hay otra duda aparte de esas, compañeros, si no continuamos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Bueno, tenemos el principio número 4, que es el principio de generalidad. Este nos indica que es una derivación del principio de igualdad, en el cual es necesario que los impuestos se apliquen con generalidad. Esto significa que todos los que tengan capacidad de pago paguen algún impuesto. Este principio consiste en que todos los que tienen capacidad contributiva deben pagar impuestos. La exención de los mínimos de existencia no rompe con el principio de generalidad, porque no pueden tener obligación de pagar impuestos quienes no tienen capacidad contributiva. Lo que quiero ver si alguien levantó la mano. No, creo que no. Bueno, entonces esto prácticamente nos está dando ese principio de generalidad o de aplicación que va de la mano con el principio de igualdad, en donde se establece que todos los habitantes, incluyendo los extranjeros, deberían o tienen la obligación de satisfacer o pagar impuestos. Sin embargo, pues también hace la observación de que van a existir personas que no tienen la obligación de pagar porque no tienen la capacidad contributiva. Entonces, en ese sentido, no sé si a alguien se le viene a la mente un ejemplo de una persona que de alguna manera no tenga una obligación de pagar un impuesto porque no tiene capacidad contributiva de satisfacerlo. ¿Alguna? Creo que la compañera Jackie Chapaz tiene la palabra. Sí, Lick, no sé si esto entra dentro de lo que usted indica, pero el ISR, tengo entendido que a partir de cierto monto se aplica y arriba de cierto monto, perdón, para abajo de cierto monto no aplica, pero no sé si va. Exacto, este podría ser un ejemplo muy puntual en que está regulado, normado, que se tiene que pagar de forma obligatoria este impuesto sobre la renta, pero va a aplicar de forma obligatoria a las personas que tengan, pues, un salario que va a ir de un rango a otro rango. Entonces, en ese sentido, también les puedo mencionar yo el famoso boleto de ornato, que es un impuesto o un pago que se hace a la municipalidad o un arbitrio, que si nos damos cuenta, las municipalidades tienen una tabla de qué valor de boleto de ornato debe cancelar cada persona de acuerdo al salario o al sueldo que ellos perciben. Entonces, si nos damos cuenta en proporción a la capacidad de ingresos que ellos tienen, en este caso el Estado a través de las municipalidades, pues va a imponer cuál es la cuota de estos arbitrios que se deben satisfacer. No sé si hay otro ejemplo, alguien más que quiere intervenir con relación a estos impuestos que son obligatorios, pero quien no tiene la capacidad de pagar no está obligado a realizarlo. Bueno, si no, vamos a ver acá en el chat el compañero Donald Urizar pregunta si las tarifas que se pagan en los centros turísticos, ejemplo Tikal, se podrían considerar como tributos, entendería yo la pregunta. Y sí, no sé si estuve en la clase de ayer y les mencionaba que hay algunas
percepciones que tiene el Estado de algunos tributos que no están regulados como tributos, pero que al momento de que un extranjero visita un centro recreativo, un centro turístico acá en Guatemala, pues se cobra una tasa que corresponde a la entrada para conocer ese centro o lugar turístico, y de ese se le da cierto porcentaje, en este caso al Instituto Guatemalteco de Turismo, que si bien no es un impuesto como tal, es un arbitrio que el Estado a través de este instituto está cobrando, y se le da cierto porcentaje para que éste lo pueda administrar y pueda mantener en óptimas condiciones las áreas que van a visitar los turistas para seguir promoviendo el turismo, y que de esa manera pues se pueda explotar un poco más, valga la redundancia, el turismo y la economía del país. Luego tenemos al compañero José Alfonso Castellanos, que levantó la mano. Cuéntenos, compañero. Exacto, este es otro ejemplo en el cual es un impuesto que está normado de forma obligatoria, pero no todos los ciudadanos que están afectos a este impuesto, a este tributo, lo van a pagar de la misma manera, porque como lo menciona el compañero, va acorde al monto que se encuentra registrado. Lo mismo sucede en el caso de los vehículos, o sea, un vehículo 2001 no va a pagar el mismo impuesto que va a pagar un vehículo 2024. Entonces, eso va regulado en cuanto a la capacidad adquisitiva. Obviamente un vehículo del año va a costar muchísimo más que un vehículo 2001 o de 20, 30 años anteriores. Entonces, en proporción a esa capacidad adquisitiva, pues se va a regular este impuesto, este tributo que se debe satisfacer. El compañero Luis Gustavo Juárez también levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Sí, en relación a esto, por ejemplo, en cuanto a quienes pagan el impuesto en relación a inmuebles, me surge una duda en relación a todas aquellas personas que tienen sus fincas, pequeños terrenos, y estas no pagan el YUSI, por ejemplo, y ya en el área urbana, sí, aquí pues. Sí, recordemos que en este caso pues estamos ante dos circunstancias totalmente diferentes. Al haber una construcción, o como usted lo mencionaba en el casco urbano, esto para que sea autorizado previamente debe contar con una licencia municipal de construcción. Esta licencia la autorizan cuando la persona presenta los planos y debe cumplir con ciertas normativas o ciertos requerimientos que exigen las municipalidades de acuerdo de la circunscripción geográfica a donde se esté solicitando esta licencia de construcción. Entonces, con base a eso y los planos que se presentan para la autorización de esa licencia, se hace un avalúo de cuánto es el valor de esa propiedad, incluyendo el terreno como una finca rústica, más la mejora en este caso que sería la construcción. Entonces, sobre esta construcción se va a realizar ese cálculo del YUSI, en este caso que debe satisfacer la persona. Y nos vamos al otro extremo, que sería una finca que puede ser de 40 caballerías o 40 hectáreas, por poner un ejemplo, pero recordemos que hacer una finca rústica y que no va a tener algún tipo de construcción, obviamente no va a tener mejoras como una propiedad en un casco urbano. Entonces, por lo tanto, no va a existir un avalúo de esa propiedad que está construida. Entonces, el valor registral que va a tener esta propiedad en ese momento, por ser una finca rústica, no va a ser tan alto como el de una propiedad acá en la ciudad. Entonces, basado en ese rango de precio o avalúo que se hace y que se tiene consignado en el registro general de la propiedad, en proporción a eso es como se calcula este YUSI o este impuesto. Entonces, recordemos también que acá en Guatemala se da mucho que hay propiedades que pueden valer, por ejemplo, 3 millones de quetzales, hacen un avalúo y la reportan por 500,000 o 750,000 quetzales, que no es el valor real, para que trimestralmente o semestralmente el YUSI o el impuesto que ellos pagan sobre ese bien inmueble pues sea mucho menor. Entonces, esa es la razón del por qué la diferencia en cuanto a los tributos. Y sí, aplicamos pues este principio de generalidad que va a ser en proporción a la capacidad adquisitiva que se tenga en ese momento. No sé si con eso aclaro la duda. Sí. Bueno, no sé si alguna persona más quiere intervenir o tiene una duda, si no, continuamos con el principio de proporcionalidad.
Bueno, si estamos bien de momento, el principio número 5 sería el principio de proporcionalidad, que establece que cada contribuyente deberá pagar impuestos según su capacidad de hacerlo. Yo lo coloqué acá de último y si nos damos cuenta, va también de la mano del principio de generalidad que nos indica que todos tienen que satisfacer impuestos de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Entonces, este principio de proporcionalidad prácticamente es un complemento a este principio de generalidad para que la misma normativa pues ponga también ese tipo de controles o de frenos para que no el Estado pues no exagere en cobrar impuestos o tributos a personas que no van a tener la capacidad de poder hacerlo. Entonces, prácticamente aquí se cumple con esa finalidad de control de balanzas y contrapesos que hay en el Estado que se permiten ciertas circunstancias, pero a su vez hay diferentes mecanismos que van a frenar para que el Estado no abuse de este poder que se le ha conferido. No sé si está claro este principio de proporcionalidad. Si no hay dudas, pues vamos a continuar. El compañero José Esteban levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. A mí me surge una duda en cuanto al principio de proporcionalidad. ¿Cómo lo puedo distinguir del principio de capacidad de pago? Bueno, como les mencionaba, el principio de capacidad de pago y de proporcionalidad van de la mano. Entonces, les explicaba que lo puse aquí como complementario, porque al final el principio de proporcionalidad pues también se rige en esta capacidad de pago de poder hacerlo. Entonces, prácticamente si nos damos cuenta son sinónimos, sin embargo, para fines del derecho tributario pues los hace como esa diferenciación, indicando que uno deviene del otro. Entonces, a raíz de esta confusión que se puede crear en cuanto a estos principios, ahorita más adelante les voy a enseñar yo una presentación que hago sobre el análisis, digamos, de forma desde la Constitución, que es nuestra normativa, de cómo vamos a enfocar nosotros estos principios y cuál es el respaldo, el fundamento legal de cada uno, para que pueda ser un poco más claro estos principios. Entonces, ahorita vamos a ampliar un poco más este principio para lograr establecer cuáles son las diferencias entre el principio de capacidad de pago y el principio de proporcionalidad. Entonces, vamos a continuar para poder ampliar y resolver esa duda. Bueno, en ese sentido, como les mencionaba, acá empezamos con las presentaciones que están basadas en el análisis de los principios que ya vimos anteriormente, pero abordándolos desde la Constitución Política, que es la normativa que va a regir tanto al Código Tributario como a todas las leyes especiales que intervienen en nuestra legislación con relación al derecho financiero o el derecho tributario. En ese sentido, se establece que los principios del derecho tributario que están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra ley fundamental, perceptúa que el Estado es garante de los derechos mínimos de los contribuyentes, dentro de los cuales vamos a abordar los siguientes. Entonces, el número 1, pues lo vamos a tener también como el principio de legalidad. Luego tenemos el principio de la capacidad de pago. Y si nos damos cuenta, aquí ya se nos reduce un principio porque desde el punto o abordándolo desde la Constitución, pues solo tenemos 4 y ya no 5, porque pues no hace esa especificidad por ejemplo, en principio de capacidad de pago y principio de proporcionalidad, porque la Constitución lo abarca como un todo. Luego tenemos el principio de no confiscación, que pues anteriormente no lo habíamos visto, porque esto lo estamos abarcando desde la Constitución. Entonces ya les voy a mostrar el fundamento legal de cada uno de estos y el principio de irretroactividad. Entonces, en ese sentido, vamos a ver el primer principio abordándolo desde la Constitución, que es el principio de legalidad, el cual establece que tiene su esencia en la primacía de la ley, es decir, toda norma tributaria debe estar o encontrarse estrictamente regida en cuanto a su creación y aplicación a procedimientos en aspectos legales en su regulación. Si en algún momento se va a contravenir el principio de jerarquía constitucional, pues ya no sería aplicable o ya no sería vigente, y para que esta pueda ser vigente y aplicable en el Estado de Guatemala, debe haber cumplido su vigencia para el proceso legislativo de aprobación de ley. Quiere decir que tiene que haber seguido todo ese proceso sancionatorio, en donde nuestros legisladores pues han analizado cada uno de los artículos
los considerandos y los fines y objetivos de cada una de estas leyes para garantizar de que se esté cumpliendo con estos principios que establece nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, tenemos el artículo 5 de la Constitución. Si quieren, nos movemos al artículo 5. Permítanme, nos vamos a ir hasta arriba. Entonces, si nos damos cuenta, acá está el artículo 5, que es la libertad de acción, que nos indica que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe y que nadie está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ellas. Tampoco podrán ser perseguidas ni molestadas por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma, que es lo que se reduce a que nadie está obligado a acatar órdenes que no se encuentren basadas en la ley. Esto, si lo relacionamos o lo vemos desde el punto de vista tributario, quiere decir que ninguna persona está obligada a cumplir o a pagar un impuesto que no esté regulado o basado en una ley. Entonces, si dentro de una ley no está un tributo, como por ejemplo, yo ayer les hacía la mención de que si una persona va caminando y a alguien se le ocurre que necesita hacer el cobro por derecho de paso, este es un impuesto que no está regulado en ninguna de nuestras leyes autorizadas o vigentes en Guatemala. Por lo tanto, una persona no está obligada a realizar este impuesto o este pago de algo que no existe. Luego tenemos el artículo 28, que nos vamos a ir siempre a nuestra Constitución, hasta el artículo 28, el cual nos establece lo siguiente: derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen el derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a las autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el tiempo para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, que es la que nos compete en este caso para el tema del derecho tributario, para impugnar resoluciones administrativas o los expedientes que se originen en repararlos o ajuste a cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Entonces, en resumen, esto se rige a que nuestra Constitución faculta a que todo habitante de la República, para que haga sus peticiones a las autoridades, las que deberán ser resueltas conforme a la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es la relación o por qué lo vemos como un fundamento del principio de legalidad? Eso lo que quiere decir que si el fin supremo del Estado es garantizar el bien común, el acceso a la educación, a la salud y a todos estos principios mínimos que el Estado debe garantizar a la población, a través de esta recaudación de impuestos, entonces, si ellos nos están exigiendo que nosotros paguemos un tributo o un impuesto, nosotros como población pues tenemos ese derecho también de exigir o hacer peticiones para que el Estado o nuestras autoridades hagan nuestras peticiones porque está regulado y facultado en la Constitución. Entonces, si nos damos cuenta acá, a su vez el principio de legalidad nos está indicando de que todo lo que esté regulado en la ley es de carácter general y aplicable y se debe cumplir, pero a su vez nos está dando el mecanismo de que nosotros también podamos exigir el cumplimiento de estas garantías o de este bien común que el Estado nos debe garantizar a nosotros como población. Entonces, hasta acá con el tema del principio de legalidad, no sé si se aclara un poco más este principio. Y no sé si hay alguna duda con estos dos artículos que son el fundamento que respaldan desde la Constitución este principio. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna observación que quisiera hacer. El compañero Norman levantó la mano. Buenas noches, Lick. Por ejemplo, en el caso cuando uno viaja, creo que se llama más cuando uno viaja al puerto o viaja a Monterrico, ¿verdad? Las municipalidades ponen como unos tipos puestos ahí, ¿verdad? Donde cobran por el derecho de paso. Esto, pues, yo recuerdo que la vez pasada nos explicaba un licenciado, pues, que es inconstitucional, ¿verdad? Porque, pues, como definitivamente solo el Congreso es el que está
ahí sí que tienen la legalidad para crear estos impuestos, ¿verdad? De las municipalidades, pues muchas veces se atribuyen como que esos derechos, ¿verdad? Sí, en este caso, como usted menciona, pues de alguna manera es y no es inconstitucional, porque si vamos a una normativa donde esté vigente, por ejemplo, ahorita se me ocurre que en Iztapa hay un derecho de que se paga por pasar un puente, que creo que vale 15 o 20 quetzales. Si bien no hay una ley que lo regule, como estos son arbitrios municipales que maneja, digamos, la municipalidad y los consejos municipales de la región, al momento de que uno pues está realizando ese paso de un extremo al otro extremo del puente, si nos damos cuenta, nosotros no nos emiten una factura porque no es un impuesto como tal, quiere decir que eso no está afecto al 12% que es el IVA, y en su defecto pues nos dan un codito de un papelito que tiene, no sé si ustedes se han dado cuenta que tienen ellos como una tablita y lo van cortando, y creo que tiene el valor de 10 o 15 quetzales, pero estos son formularios que han sido autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Entonces, al final son impuestos que se están recaudando para el mismo funcionamiento, mantenimiento de las calles, del puente y de las áreas comunes del municipio. Entonces, si bien no hay una ley como tal que lo regule, recordemos que las municipalidades, por tener el carácter autónomo y al colegiarse ellos en su consejo municipal, pueden tomar ciertas decisiones que van a afectar a la población dentro de la circunscripción de esa municipalidad o a los habitantes que en ese momento estén transitando dentro del mismo municipio. Entonces, en ese sentido, no hay una ley como tal, pero se abre esa potestad o esa libertad de que la municipalidad, a través de estos arbitrios municipales, pues puedan hacer esa recaudación de fondos a efecto de poder mantener esta infraestructura, porque recordemos que, por ejemplo, ese puente que les mencionaba, esa es una obra municipal que no ha sido financiada por el Estado como tal, entre comillas, porque al final se les asigna un porcentaje de la recaudación del año anterior, y de ahí pues ellos tienen presupuesto para realizar infraestructura también. Sin embargo, al momento de que ellos la ejecutan, no tienen como un fondo o un presupuesto mensual, anual o semestral que sea para que ellos puedan realizar el mantenimiento de toda esta infraestructura que forma parte del municipio. Entonces, a través de estos arbitrios o de estos cobros que relativamente no son impuestos, pues logran hacer este mantenimiento de la infraestructura. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy puntual de un impuesto que es un impuesto sin ser un impuesto que esté regulado. Entonces, de alguna manera se podría catalogar como inconstitucional, pero acá viene la otra parte de la moneda. Ahí, por ejemplo, en este municipio de Iztapa, tenemos la opción de que o tomamos el puente y pagamos los 15 o 20 quetzales que cobran, o nos vamos a pasar un río en nuestro carro y lo hacemos pedazos, o pagamos 20 o 30 quetzales que cobra el ferry, que son prácticamente servicios privados, para que la persona pues que no quiera pagar o que no esté de acuerdo con este tributo, este arbitrio, pues lo realice de otra manera. Entonces, al final, si nos damos cuenta, tampoco la persona o la población está obligada, sino que se toman como que fuese un arbitrio o un pago que uno está haciendo de manera voluntaria y que está aceptando esas condiciones. Entonces, no sé si con eso aclaro su duda, compañero. Sí, Lick, sí, está bien. Pues le decía que, por ejemplo, en el caso de que usted nos pone del puente de aquí en Iztapa, a veces, digamos, después del otro lado del puente, todavía hay un puesto, como, se puede decir como tipo de registro, ¿va? Pero también aparte le cobran a uno el paso. Por eso le decía que también en el puerto de San José, si no estoy mal, a veces pasa también, que cobran, de repente se ponen y cobran, ¿verdad? Por pasar y ya le han cobrado a uno en el puente, ¿va? Y como usted nos indicaba, pues definitivamente sirve para los servicios públicos, pero como al final tienen ellos dinero que les asigna el Estado, ¿verdad? Por el presupuesto, aparte, no digamos, también las tasas municipales, los boletos de ornato, todo lo que pues definitivamente cobran ellos ya por sí para lo mismo, ¿verdad? Pero gracias, Lick, sí quedó clara la duda. Perfecto, compañero. La compañerita Ingrid, ¿usted también levanta la mano? Cuéntenos, compañerita. Muy buenas noches, licenciado. Solo para comentar de que el impuesto,
que uno vuelve a pagar después de pasar el puente que está en mención, es porque ahí comienza ya la jurisdicción de Santa Rosa. Entonces eso ya le pertenece a Tecisco, por eso es de que ahí ya le cobran a uno también por circular ahí. Sí, pues, que ¿Verdad? ahí, Ajá, ahí y el puente le pertenece al puerto de Iztapa, que todavía es parte de Escuintla. Entonces, por eso es doble. Sí, pues, muchas gracias ahí por la aclaración, compañera, para que lo tomemos en cuenta, tal como lo indicaba la compañera, pues, en este caso, el compañero anterior nos mencionaba que prácticamente era como un doble tributo, que si lo vemos nosotros que vamos en la ruta, pues, así se siente, pero ya nos especificaban de que una área es para un municipio en específico y el otro es para el otro municipio. Entonces, en este sentido, pues acá está la aclaración y pues también vale la pena tocar el tema que es un poco controversial, porque algunas municipalidades, pues de mala fe, pues lo que han hecho y muchos se han dado cuenta que en puentes o túmulos del municipio, ellos sacan a los bomberos municipales, que es la municipalidad la obligada a mantener el funcionamiento óptimo de los bomberos municipales, pero estos sacan a esos bomberos a que la gente de alguna manera contribuya también para que en teoría ellos puedan tener el mantenimiento de sus ambulancias y puedan atender las emergencias con el equipo en óptimas condiciones. Entonces, pues de alguna manera, pues también se agradece el tema de los bomberos, que eventualmente quienes hacen esto son los bomberos voluntarios, que estos, como su palabra los indica, son voluntarios y no tienen alguna ayuda económica del Estado, pues es un poco más entendible de que ellos pues sí estén pidiendo alguna colaboración, algún tipo de ayuda, pero en los departamentos se ve que las mismas municipalidades envían a sus bomberos municipales que tienen fondos municipales para ejecutar en cuanto a los bomberos y atender sus emergencias, para que aparte de ese impuesto que se recauda a través de estos arbitrios, de alguna manera la población de manera voluntaria pues también apoye para que se pueda cumplir con esta finalidad, que en este caso la municipalidad es la obligada. Entonces ese sería otro ejemplo. Y por acá solo voy a revisar el chat. Preguntan cuál es el tema de hoy. Y entonces, pues sí, como nos indica acá la licenciada María Rosario, que el auxiliar del curso sería los principios del derecho tributario. Entonces, para los que no han llenado la asistencia, ahí está. Por favor, llenarla. Ese sería el tema de hoy, principios del derecho tributario. En ese sentido, si no hay ninguna duda o otra intervención, vamos a continuar desarrollando las presentaciones que nos faltan, que ya son pocas. Creo que son una o dos. Bueno, luego tenemos el último artículo, que ya lo habíamos entendido anteriormente, que es el artículo 239 constitucional, que nos indica o establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, árbitros y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente en los casos siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones y descuentos, reducciones y recargos, las infracciones y sanciones tributarias. Esto ya no los había mencionado el compañero que hizo la intervención con relación a estos impuestos o estos arbitrios que se pagan, por ejemplo, en el puente que estábamos mencionando, que en teoría algunas personas o que un licenciado le explicaba con toda la razón que este tipo de pagos podrían en algún momento declararse inconstitucionales, teniendo toda la razón, porque acá nos indica, como el compañero mencionaba, que únicamente el Congreso de la República es el que la Constitución reconoce como ese ente que va a poder autorizar, derogar o imponer algún tipo de sanciones, tributos o tarifas en relación a todos los impuestos, arbitrios y tributos que se tienen que pagar para el funcionamiento del Estado. Y acá abajo pues también nos hace la observación este artículo 239. Si quieren vamos a irnos allá para verlo desde la Constitución, que nos indica que son nulas ipso iures, quiere decir de pleno derecho,
todas las disposiciones, vamos a marcar aquí, jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, prácticamente acá nos está indicando cuál es el órgano que le compete realizar la legislación o que nos da ese principio de legalidad regulado acá en Guatemala, y a su vez nos está indicando que van a ser nulas de pleno derecho todas aquellas que no hayan pasado este proceso sancionatorio y que sean autorizadas por el Congreso de la República. Entonces, hasta aquí no sé si vamos bien con el principio de legalidad o hay alguna duda, compañeros. Bueno, si no hay ninguna duda, aquí pueden ver ustedes en la presentación que yo hasta abajo les hago una anotación y lo subrayo, que dice Código Tributario, primeros 3 considerando. Entonces, solo déjenme ver si tengo acá a la mano el Código Tributario para explicarles esto. No sé si pueden ver en pantalla mi Código Tributario. ¿Me confirman, por favor? Sí, se puede mirar. Bueno, gracias. Entonces, si se dan cuenta, yo acá les indico que en los primeros 3 considerandos y no les marqué pues prácticamente nada. Esto se refiere a que en los 3 primeros considerandos de nuestro código tributario, que acá lo tengo ahora en pantalla, vamos a encontrar contenido el principio de legalidad. Entonces, si vamos en ese orden de ideas, este va a ser el considerando número 1 y nos establece que la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad. Aquí podemos hacer la anotación que está fundamentado en el artículo 239 en materia tributaria, con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Entonces, si se recuerdan, en la presentación de ayer yo les indicaba también que el Código Tributario se va a encargar de regular esa comunicación o esa armonía que tiene que existir entre el Estado y los contribuyentes. Entonces, esto sí lo pueden marcar porque seguramente va a ser una pregunta de examen. De igual manera, les puedo hacer la pregunta de que aparte del artículo 239 de la Constitución, ¿dónde está establecido el principio de legalidad? Entonces ya sabemos que es en este considerando 1 de nuestro Código Tributario. Luego tenemos el considerando 2 y nos indica que de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es potestad exclusiva del Congreso de la República determinar las bases de recaudación de los tributos y lo relativo a la fijación de las bases imponibles y el tipo impositivo. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos están regulados o respaldados por el artículo 239 constitucional. Y por último, tendríamos el considerando 3, que nos establece que dicho precepto constitucional regula restrictivamente la función legislativa en materia tributaria. Al incluir en forma desarrollada el principio de legalidad, acá encontramos otra vez un fundamento del principio de legalidad, las bases sobre las que descansa y el sistema tributario y otras normas sujetas antes de la competencia de las leyes ordinarias. Entonces, si nos damos cuenta, estos 3 considerando en conjunto son el fundamento desde el Código Tributario del principio de legalidad. Entonces, por eso les hago la observación acá. Si nos damos cuenta, tenemos el principio número 1, que es principio de legalidad, y este tiene su fundamento en el artículo 5 de la Constitución, artículo 28, artículo 239 constitucional, y a su vez en los 3 considerandos del Código Tributario. Entonces, esto es importante que lo anoten o que lo tengan, porque una pregunta del examen podría ser, ¿cuál es el fundamento constitucional del artículo 239 y en cuál es la ley específica o en qué parte de la ley específica encontramos regulado el principio de legalidad del derecho tributario? Entonces, sabemos que nuestra ley específica va a ser el Código Tributario y que va a estar en los primeros 3 considerandos. Entonces, ese va a ser un tip para los que estamos en clases, porque pues ustedes que ya recibieron esta clase el día de hoy saben que están en los considerandos, y si vamos a buscar artículo por artículo seguramente no lo vamos a encontrar. Entonces, aunque tengan ustedes las leyes ahí el día del examen, pues no van a poder fundamentar esta respuesta, porque prácticamente están únicamente los considerandos del Código Tributario.
No sé si hasta aquí hay alguna duda, compañeros, o estamos claros. Y solo creo que van a hacer ahorita con lo que mencioné, la pregunta si para el examen o para el parcial se van a permitir leyes, y sí, se van a permitir algunas de acuerdo a la dificultad que pueda tener el examen, pero realmente no va a ser un examen complicado, porque la intención es de que todos aprendan y que saquen esta escuela de la manera más satisfactoria. Entonces la intención es que se les apoye también a ustedes. No sé si estamos bien o hay alguna duda, compañeros. Bueno, si no, vamos a continuar. Creo que ya solo nos queda una presentación y 5 minutos. Creo que la compañera Irene, si no estoy mal, levantó la mano. Bueno, ya nos confirmó que se le activó por accidente y vamos a nuestra última presentación del día de hoy. Bueno, el segundo principio que vamos a abordar desde la Constitución es el principio de capacidad de pago. Este está también regulado en la Constitución y en nuestra legislación se le denomina como capacidad de pago contributiva o capacidad de pago en términos generales. De acuerdo a lo que establece el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos indica: el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Entonces, ahora nos vamos a nuestra Constitución para que vean que todo está fundamentado. Entonces, acá nos establece artículo 243, principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto de las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Entonces, ya estamos viendo los fundamentos de cada uno de estos principios. Creo que aquí no hay mayor duda. Por último, hago acá la observación que el Estado es quien va a imponer distribuir de forma justa y equitativa la actividad contributiva, es decir, a mayor riqueza, mayor pago tributario, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, de que de acuerdo a la capacidad de pago de ingresos o de bienes que ustedes tengan, pues así va a ser la cantidad de impuestos que ustedes tienen que satisfacer a favor del Estado. Luego tenemos el número 3, que es el principio de no confiscación. Entonces, este es el acto de privar de un bien a alguno para aplicarlo al fisco. En ese sentido, la Constitución Política reconoce la inviolabilidad de la propiedad privada. Este no tiene un artículo como tal que nos dé un fundamento, pero si nosotros buscamos acá la propiedad privada, entonces en nuestro artículo 39, que podría ser en nuestro fundamento a este principio de el abordaje de la Constitución, el Estado garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana y toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Entonces, este no lo voy a preguntar, y realmente algunos libros de doctrina pues tampoco lo establecen, pero yo se los coloqué acá a efecto de que sepamos de que existe el principio de no confiscación, es decir, que el Estado no puede venir y confiscar un bien a excepción de que haga un proceso económico coactivo, alguna circunstancia en la que definitivamente un sujeto de la población pues haya tenido algún problema en cuanto a algún impuesto y que se le haya requerido ya el pago y que éste se negare a realizar ese pago. Entonces, más adelante, ya finalizando el curso, vamos a ver las formas en las que el Estado pues puede obligar a los ciudadanos al pago de esos impuestos que se ha negado a pagar o que el Estado ha dejado de percibir. Entonces, no lo va a confiscar de cierta manera, pero sí en algún momento los puede embargar o inmovilizar a efecto de que el personaje o el sujeto que ha omitido pagar sus tributos, pues de alguna manera se force a que a través de este proceso económico coactivo realice el pago de lo que ha dejado de tributar. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? Por ahí levantó la mano la compañera Mercedes Judith, cuéntenos. Buenas noches, licenciado y compañeros. En el artículo 243 de la Constitución, en el segundo párrafo,
dice que se prohíben los tributos confiscatorios. ¿Esto no iría de la mano con este principio o es algo diferente? No sé si... Sí va de la mano, como recordemos que acá si evaluamos la palabra confiscar es de que pues prácticamente el Estado se va a apropiar de un bien. Si lo vemos desde otro punto de vista, sí está permitido con otra palabra que sería a través de la ley de extinción de dominio, pero ese es otro caso totalmente aparte porque no es por dejar de pagar un tributo, sino que es porque se han adquirido bienes de una forma ilícita o con dinero o ingresos que se han obtenido pues, de narcotráfico o de otro tipo de circunstancias. Entonces, sí es válido el artículo que menciona la compañera, que sería el artículo 243, que ahorita lo vamos a analizar. En el segundo párrafo nos indica que se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación. Entonces, acá lo que nos está indicando es de que tiene el Estado la prohibición de confiscar los bienes por algún tributo que no se haya satisfacido. Entonces, si bien el Estado no lo va a confiscar, pues sí va a poner algunas medidas como un embargo o una inmovilización al bien para que tenga un gravamen. Si bien no pasa a ser parte del Estado, sí hay una limitante que se va a quitar o se va a remover al momento de que la persona haya cumplido con esta omisión que ha realizado pues por no pagar un tributo o un impuesto. Luego la compañera Jennifer Carolina levantó la mano. Bueno, creo que se la activó por accidente. Bueno, si no hay más intervenciones, vamos a ver nuestro último principio, que es el principio de retroactividad, que creo que todo lo manejamos, que nos indica el artículo 15 constitucional que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca reo. Entonces, si nos vamos a otra vez, la compañerita Jennifer levantó la mano, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Perdón, es que tuve una falla técnica. Al caso anterior, por ejemplo, que estaba surgiendo de esto del nuevo impuesto para las personas que rentan su casa como Airbnb. Ajá. Entonces, cuando uno paga el using de un bien Exacto. inmueble, ahora con este nuevo impuesto, ¿sí aplicaría? Fíjense que esa es una circunstancia que pues realmente ahorita no está regulada en Guatemala, pero sí la analizamos desde varios puntos de vista. Como usted menciona, uno paga su impuesto del UCI, puede que es el impuesto sobre un bien inmueble. Sin embargo, si analizamos la esencia de prácticamente este alquiler de hospedaje, si lo vemos en términos muy coloquiales, lo que se está haciendo es una prestación de servicio. Entonces, lo que el Estado busca es que las personas paguen el impuesto por esta prestación de servicios. Por ejemplo, nosotros vamos, ¿qué le digo yo? Algún car wash y nosotros lavamos el vehículo, en algunos lugares, no en la mayoría, pero lo ideal o lo normal sería de que el car wash nos entrega una factura por ese servicio de limpieza que se hizo en nuestro vehículo. Entonces la idea que ellos tienen es de que el propietario de ese bien inmueble extienda una factura a la persona que está alquilando el bien inmueble y que sobre ese bien o ese servicio de alquiler pague el 12% al Estado. Realmente yo no creo que lo vayan a autorizar porque imagínense, o sea, no solo es los Airbnb, sino que serían Netflix, Prime y un montón de plataformas. Por ejemplo, los InDrive y Uber, algunas personas lo utilizan, pero realmente son pocas las personas que son usuarios de esta aplicación que sí reportan a la SAT y pagan un tributo, pero ahí son impuestos que se han dejado de percibir. Pero es muy difícil de que el Estado pueda tener un control sobre estos impuestos, ya que son plataformas que son en línea, que no son directamente acá en Guatemala y son con entes internacionales. Entonces ahí habría como un conflicto de bueno, o sea, si es un servicio del extranjero, va a pagar el 12%, si en su país de origen, pues obviamente la persona que está alquilando, en el caso muy puntual suyo, un Airbnb, pues se le descuenta también un porcentaje de lo que esta persona percibe por ese servicio de alquiler. Entonces prácticamente eso se podría tomar como un impuesto, un tributo, una comisión que la empresa ya le está quitando a la persona, y en ese sentido se podría, si no analizamos desde esa postura, podría darse una doble tributación. Que está pagando en este caso son empresas que están en Estados Unidos
a Estados Unidos y que nuevamente se tendría que pagar un tributo en Guatemala. Entonces, la circunstancia acá es de que recordemos que la naturaleza de un impuesto es de que el Estado va a captar o va a percibir este impuesto, este tributo, para dar las condiciones de mejorar y seguir promoviendo que se den estos servicios. Pero si analizamos estos casos en concretos, el Estado no tendría como que ofrecer como para retribuir esa recaudación que está haciendo con base a ese tipo de servicios. Entonces, sería una discusión bien compleja en el Congreso, que yo creo que por ahí se van a quedar y va a ser una ley de aquellas que las van a discutir y que nunca va a tener un gran avance, porque sí sería muy complicado que lo logren establecer o que puedan tener algunos mecanismos para garantizar ese control adecuado de esos tributos, ¿verdad? Entonces, sí sería un poco complicado, pero se podría tomar en cuenta el ejemplo que la compañera menciona. Bueno, entonces, en ese sentido, solo nos queda el artículo 15, que es nuestro último principio, que pues creo que este principio pues nosotros lo manejamos, el cual establece aquí, quiero ver, aquí hay algo, creo que ya me fui a este reglamento. El artículo 15 constitucional establece la irretroactividad de la ley, que nos indica que la ley no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿Esto qué quiere decir? Quiero ver algún ejemplo que se me venga en este momento. Por ejemplo, si yo compré un bien inmueble y resulta que la persona anterior no pagó un tributo en el momento que hacemos la compraventa, el Registro General de la Propiedad lo inscribe porque ellos establecen que está el día de pago y autorizan esa inscripción, pues en ese momento se tiene como por sentado que el bien se encuentra al día. Pero puede ser que más adelante se percaten de que por un error involuntario la persona que recibió el expediente no se percató de que tenía 5 o 10 años de que no había pagado el UCI. Entonces, en este caso, como se da un registro, se da una autorización y es una circunstancia que es anterior a esa celebración de la compraventa, aquí podríamos alegar o la irretroactividad, porque no podemos pagar un tributo sobre algo que viene de muchos años atrás y que ya no nos compete, porque en este caso le querrían cobrar ese impuesto dejado de percibir al nuevo propietario cuando él hace 10 años anteriores no era el propietario. Entonces la obligación o la responsabilidad no es de este sujeto, por lo cual no se aplicaría este cobro de forma retroactiva, porque tenemos esa la prohibición de que únicamente se va a aplicar en materia penal cuando favorezca al reo. Entonces, creo que no hay mayor duda, pero si hubiera alguna duda, pues acá estamos para aclararlo. No sé si hay alguna duda con estos principios constitucionales y con el de irretroactividad, compañeros. Licenciado, perdón. Sí, compañera. El artículo 66 del Código Tributario dice algo sobre la irretroactividad y establece que las normas tributarias son sancionatorias, o ahí es cuando están hablando directamente de las sanciones. Bueno, dice, ¿verdad? Dice, las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezcan al infractor y que no afecten resoluciones o sentencias firmes. Sí, bueno, la compañerita se nos adelantó un montón, pero bueno que tocó el punto. Si nos damos cuenta, en nuestra ley específica, que es el Código Tributario, nos menciona la irretroactividad de la ley, que nos indica o establece las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. Acá pongamos atención, porque nos está diciendo que las sancionatorias, o sea, esas en contra de la población, ¿no?, o de la persona que está tributando, serán aplicables únicamente a futuro, es decir, lo que venga de acá en adelante. Entonces, en ese sentido, si son sanciones, sí se van a aplicar para el contribuyente. No obstante, hace acá la observación, tendrán efecto retroactivo, es decir, que está permitido lo retroactivo, las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas. ¿Qué quiere decir esto? Si analizamos la esencia, es, por ejemplo, una persona que dejó de pagar su impuesto durante 10 años. Pongamos el ejemplo, la SAT no pagó el IVA
o no reportó ciertos ingresos, entonces va a venir la SAT y va a iniciar un proceso económico coactivo para obligar a que esta persona pague, pero la persona puede venir a negociar y pedir de que le hagan un descuento, que porque hace muchos años atrás no tenía la solvencia económica y que en este momento pues sí tiene la libertad o la disponibilidad financiera para poder pagar, pero que quiere en ese sentido que se le considere. Entonces, como está indicando que retroactivamente puede suprimir infracciones que establezcan sanciones más benignas, quiere decir que si había una deuda de 250,000 quetzales y tiene la intención de pagar y hay la posibilidad de que se le reduzca a 125,000, que sería la mitad, podemos aplicar la retroactividad siempre y cuando van a beneficiar en este caso al contribuyente, que si lo vemos desde el ámbito penal sería arreo. En este caso vamos a tomar al sujeto activo y pasivo. Recordemos que el pasivo es el que en este caso está siendo afectado, que sería el contribuyente, pero si un descuento le favorece para que pueda solventar su situación, pues este principio de retroactividad permite de que en este sentido, para beneficio del sujeto pasivo, que es el afectado, se pueda aplicar este principio de retroactividad. Entonces, esa sería la respuesta a su pregunta, compañera. Y luego tenemos a la compañera Lely Roldán, que también levantó la mano. Gracias, Lick. Buenas noches. Otro ejemplo de esto, no sé si sería así. Por ejemplo, las personas que dejan de pagar el impuesto de circulación tienen a veces más de 10 años de que no pagan el impuesto, pero la SAT solo le puede cobrar 4 años atrás. ¿Esto también sería un caso de estos o no? Sí, recordemos que, bueno, ahí viene algo bien controversial porque la SAT anteriormente podía cobrar hasta 4 años, ya el 5.º año prácticamente por ser una sanción administrativa, igual que las multas de tránsito, después o posteriormente a los 5 años prescriben. Entonces muchas personas lo que hacían era no pagaban su impuesto y decían, bueno, en el 5.º año pues ya no voy a tener que pagar la multa por omisión del 100%. Sin embargo, viene la SAT y hace algunas modificaciones a su normativa en la cual indican que después de, si no estoy mal, son 3 años de que la persona deje de percibir o de pagar el impuesto, ellos de percibir este impuesto, ellos de oficio como ente encargado de la fiscalización del control de vehículos, de oficio van a desactivar los vehículos. Entonces, al final, lo que están haciendo es desactivando el vehículo para obligar a las personas a que paguen pues ese derecho de reactivación, más los impuestos dejados de percibir. Entonces ahí no prescribe, pero sí están obligando a la población de alguna manera a que pague, porque si no van a desactivar sus vehículos y tienen que pagar la reactivación, nuevas placas, nueva tarjeta de circulación, el expertaje del vehículo, más los impuestos de los años que dejaron de tributar. Entonces, al final, si bien hay una prescripción después de 5 años, ellos encontraron otro mecanismo para obligar a la población a que paguen estos tributos. Entonces, sí es válido el ejemplo que usted está dando, porque en este caso las sanciones administrativas después de 5 años pues van a prescribir. Y la compañerita Linda Dulce María también levantó la mano. Buenas noches, Lick. Disculpe, una pregunta. ¿A los cuántos años se desactiva un automóvil de no pagar los impuestos? Fíjese que eso le estaba comentando ahorita a la compañerita que hizo ahí la observación. No estoy seguro si es a los 3 o 4 años, pero si gustan, yo para el día de mañana me comprometo a que les averigüe con fundamento cuál es la normativa o el reglamento que está vigente en la SAT para poder desactivar de oficio estos vehículos que no han sido pagados durante un periodo de tiempo determinado el impuesto. Entonces, les soy sincero, en este momento lo desconozco, estoy casi seguro que son 3 años, pero para no mentirles, yo el día de mañana les confirmo cuál es el plazo y cuál es el fundamento o cuál es el reglamento donde está normado esto. Son 4, Lick, si no mal recuerdo. Sí, yo no estoy seguro si son 3 o ya el 4.º año, pero el día de mañana tengan la certeza de que yo les voy a resolver esa duda. Y luego también el compañero Walter Miguel levantó la mano. Muy buenas noches, licenciado. Sí, solo me queda la duda. ¿Cuál sería el ente fiscalizador de esa situación de los automóviles a la hora que ya pasó tanto tiempo? Y si me ponen multa tras multa tras multa y luego me desactivan el vehículo, ¿qué
O sea, ¿quién fiscalizaría eso? Recordemos que en este sentido, como el ente encargado de recaudar y fiscalizar este tema de estos impuestos es la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, la SAT es la encargada de recaudar, de inhabilitar y posteriormente, pues si usted quiere resolver esta situación, pues también de reactivar los vehículos. Esto pasa también con el tema de las facturas o el ISR, de que si nosotros lo dejamos de pagar y queremos actualizar el RTU o queremos hacer una diligencia en SAT, nos va a aparecer pues en la actualidad inhabilitado nuestra agencia de la SAT hasta que nosotros hayamos corregido estos omisos. Entonces, en el caso muy puntual de los vehículos de circulación, es la SAT quien desactiva y ante este mismo ente fiscalizador que es la SAT, va a ser quien nos va a autorizar que reactivemos para solventar esta situación. Otro ejemplo que podríamos tener es, por ejemplo, las personas que perciben arriba de 7,500 quetzales, si no estoy mal, tienen que presentar a la Contraloría General de Cuentas su declaración jurada de bienes. Esto se hace la primera vez de que la persona es contratada con un monto igual o superior a los 7,500 y pues cada vez que usted adquiera otro bien y que incremente su patrimonio, tiene que dar este aviso a la Contraloría General de Cuentas. Si yo compro una propiedad o un vehículo o cualquier otro bien que esté incrementando mi patrimonio y lo dejo de reportar a la Contraloría General de Cuentas y ellos se dan cuenta de este extremo, nos van a sancionar con una circunstancia que es una multa súper altísima. Sin embargo, al momento de que nosotros nos presentamos en la Contraloría y queremos resolver eso, pues normalmente hacen una disminución bastante considerable de la sanción y creo que dependiendo del monto o el tiempo que haya sido la omisión, normalmente es de 1 a 5 salarios que no los tiene que pagar usted directamente en ese momento, sino que ellos le dan la libertad de que si no tiene la disponibilidad financiera en ese momento, que todos los meses se le descuente un porcentaje de los ingresos de su salario para que usted pueda ir cubriendo esta sanción y ya no tenga ese omiso en la Contraloría. Entonces, en el caso de vehículos, puede ser, es la Superintendencia de Administración Tributaria, y en el caso de omisión de declaraciones juradas patrimoniales, es la Contraloría General de Cuentas, como para poner en contexto un poco este. Y por ahí la compañerita Leslie Roldán nos indica que en la Superintendencia de Administración Tributaria procederá a inactivar de oficio el parque vehicular aplicando la base legal del decreto 7194 del impuesto de circulación vehículo, El registro fiscal de vehículos cancelará de oficio las inscripciones de todo vehículo cuyo propietario hubiese dejado de pagar el impuesto a que se refiere durante 3 años consecutivos, vencido el plazo que tenía para realizar el pago. Entonces, prácticamente este sería el fundamento. Sí, yo tenía en mente 3 años y ahorita ya nos confirmó la compañerita que efectivamente son 3 años. Luego la compañera Joaldi María también levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta, me la hicieron aquí. Si alguien recibe dinero por medio de Bitcoin, ¿cómo se declara ante la SAT? Recordemos que como las criptomonedas, bitcoins y todos estos temas de pagos o monedas electrónicas no está regulado, prácticamente al no estar regulado y no hay una ley que establezca un impuesto, aplicamos el principio de legalidad, que si no está normado y regulado, no tenemos la obligación de satisfacer un impuesto. Entonces, en este sentido, ahorita está esa ambigüedad o esa laguna legal acá en Guatemala, que ya se manejan criptomonedas y bitcoins, que de hecho es una forma que están utilizando ahora de lavar dinero, y por no estar regulado, pues no hay ninguna ley que obligue a que sobre este tipo de circunstancias, una moneda que no está vigente, que no se pague un tributo. Entonces, en este sentido, pues ahí podemos aplicar a favor de nosotros el principio de legalidad al ser una moneda, digamos, que no está regulada. Solo quiero ver el chat acá, dice Mario Ardenson, no son monedas de curso legal, exacto, al no ser monedas que están autorizadas o reconocidas por nuestra legislación, pues no hay una normativa que como tal nos obliga a pagar un impuesto o un tributo sobre este extremo. Entonces, ahí vemos el principio de legalidad aplicado a favor de la población, de que
podemos utilizar este tipo de circunstancias y podemos omitir pagar el impuesto porque no hay una tabla o no hay algo que nos obligue a pagar un porcentaje sobre el uso de las mismas. Entonces, prácticamente ese sería el fundamento de cómo no las va a pagar y de cómo pagarlas, pues prácticamente no, en este momento no habría alguno. No sé si estamos bien ahí o hay alguna duda más, compañeros. Si no, por ahí dejamos la clase, que ya nos pasamos casi 20 minutos, que ni se sintió la hora. Pero si no hay dudas, pues hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Y cualquier duda, pues con todo gusto ahí estamos en el chat para ampliar o aclarar cualquier tipo de circunstancia que se pueda presentar. Entonces, por hoy ahí estamos y nos vemos el día de mañana. Gracias, Lick. Buenas noches.